Adelante, muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Gracias por acudir a esta convocatoria de rueda de prensa de la Vicepresidencia Segunda y Consejería de Sanidad y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura. El objetivo es proporcionar información fundamentalmente sobre los acuerdos que se han adoptado en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, celebrado en la tarde de hoy, aunque también haré un breve repaso y una actualización por los datos de la pandemia. En primer lugar, como siempre, trasladar las condolencias del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura a todas aquellas personas que han perdido durante esta pandemia a un ser querido, independientemente del motivo, y que no han podido despedir como le hubiese gustado a esa persona. En segundo lugar, desear una pronta y completa recuperación a todas aquellas personas que en este momento, estando infectadas por coronavirus, están teniendo síntomas y están teniendo la enfermedad de la COVID. Y, en tercer lugar, seguir agradeciendo a la sociedad extremeña todo el esfuerzo colaborativo que está haciendo para que el afrontamiento de la pandemia, como decía el presidente del Gobierno de España esta mañana en su rueda de prensa balance del año 2021, esté permitiendo que estemos buscando los mayores niveles de salud, combinándolos tanto la salud física como la salud mental, así como también la salud del tejido productivo de nuestro país. Es un esfuerzo muy importante que se lo debemos a toda la sociedad extremeña. Por eso creo que en ese equilibrio en el que hablaba el presidente del Gobierno de España esta mañana, entre la salud física, la salud mental y la salud del tejido productivo, es muy importante que empecemos a mirar a la pandemia centrándonos especialmente en valorar muy positivamente las cifras de vacunación, que son unas cifras de vacunación muy altas, y también centrarnos en lo verdaderamente importante, que es controlar a las personas vulnerables y, sobre todo, controlar la enfermedad grave. Vamos a tener días, estamos teniendo días, pero seguirán viniendo días donde el incremento del número de contagios va a ser importante. Pero créanme que, siendo eso importante, porque mientras más incidencia tenemos, más posibilidades de enfermedad grave vamos a tener, en este momento creo que toca irse organizando para poder mirar a la pandemia desde un punto de vista donde las medidas que nos ha dado la ciencia para poder combatir a este virus, que es la vacunación, sea un objetivo prioritario para nosotros. Y los ciudadanos y ciudadanas se centren en mirar las cifras de vacunación que tenemos en la Comunidad Autónoma de Extremadura e intentar mejorarla en la medida de lo posible entre todas y entre todos, porque ese es un ejercicio de los más sanos que se puede hacer con la pandemia. Y, en segundo lugar, también pensar que si tenemos estas cifras de vacunación es lo que nos está permitiendo en este momento ser la comunidad autónoma que menor presión hospitalaria tiene. Y esto es muy importante, porque nos permite que la enfermedad grave esté en unos niveles muy controlados, que hay que seguir controlando, que hay que seguir vigilando y que hay que poner todo el esfuerzo del sistema sanitario para controlar esa enfermedad grave. Por lo tanto, apelo a la ciudadanía extremeña a que vayamos enfocando nuestra atención en vacunaciones y que vayamos enfocando nuestra atención en enfermedad grave. Porque eso es lo que tendremos que hacer en el futuro. Porque una de las conclusiones del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud de hoy es que tenemos que ir adaptándonos
a un sistema sanitario que permita, con un sistema de vigilancia epidemiológica que no esté tan centrado en detectar caso por caso el número de positivos en el país o en una comunidad autónoma o en una provincia o en un municipio, sino cuántos de esos casos se convierten en enfermedad grave. Y tener respuesta a esa situación y estar preparados para afrontar esa situación. Probablemente esta nueva mirada de la pandemia, dirigida, como digo, a la vacunación y dirigida, como digo, a las cifras de enfermedad grave, nos permita poder dejar de establecer o de sentir, mejor dicho, frustraciones cuando las medidas que ponemos en marcha no permiten que se haga una reducción muy importante del número de contagios. Esto lo haremos de forma progresiva, no vamos a cambiar de la noche a la mañana, pero ya son numerosas voces expertas, científicas, las que dicen que ese foco de atención, en lugar del número de contagiados, debe centrarse en conseguir más vacunación y en conseguir también que el sistema sanitario sepa responder para detectar la enfermedad grave por la COVID-19. Probablemente de esta forma seamos capaces de convivir como sociedad mejor con el virus. Dicho esto, es evidente que hoy la Comunidad Autónoma de Extremadura no he podido acceder todavía a saber si están publicados o no están publicados los datos del Ministerio. Decirles que tenemos una tasa de ocupación hospitalaria que nos permite estar en nivel bajo de riesgo. Es decir, tenemos una tasa o un porcentaje de ocupación de camas hospitalarias en Hospital General del 3,04%, frente a un 8% de media en el país, y tenemos un porcentaje de camas de ocupación de UCI de un 5,52% frente a un 18% de media en el país. Con unas tasas de vacunación que superan el 93,4%. Esto es lo realmente importante. Hoy volverá a subir nuestra incidencia acumulada a los 14 días. Y nuestra incidencia acumulada a los 7 días nos dice que vamos a seguir subiendo en los próximos días. Que no hemos visto todavía el pico de contagios. Pero tenemos todo el plan de contingencia en marcha para poder abordar de la mejor forma la enfermedad grave que se pudiera presentar. Y cuando sea necesario tomar medidas, si es la semana que viene, o cuando sea necesario, el Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura está alerta para tomar las medidas que haga falta tomar, que a día de hoy no pueden ser justificadas por la presencia controlada de enfermedad grave. Una de las cuestiones de las que se puede sacar alguna conclusión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud es que a partir de mañana se dictará una circular, una instrucción a todo el Servicio Extremeño de Salud, trasladando la conclusión de la Comisión de Salud Pública, donde se reduce el tiempo de cuarentena para los casos de personas infectadas por coronavirus.
Aquellas personas que a los 7 días, aquellas personas estando infectadas por coronavirus, que a los 7 días sean asintomáticos, pueden abandonar la cuarentena. Esto se aplicará a las personas que sean detectadas a partir del día de mañana, así como a aquellas personas que cumplan 7 o más días de cuarentena a partir de mañana. Otra de las decisiones importantes es que, debido al número de contagios que existen en este momento en todo el Sistema Nacional de Salud, es imposible declarar brotes. Es imposible declarar brotes. Por lo tanto, el esfuerzo del sistema sanitario se va a dirigir a controlar a los casos positivos de infección por coronavirus y se va a establecer un control específico a los contactos vulnerables de esos casos positivos. El resto de los contactos que no tengan factores de riesgo, tenemos que variar la forma de abordarlos e ir más hacia el autocuidado. ¿Quiere esto decir? Llevamos 2 años sufriendo una pandemia, sabemos cómo tenemos que protegernos y cómo tenemos que proteger. Por lo tanto, aquellas personas que no sean vulnerables y que hayan sido contacto estrecho de una persona positiva, lo único que tienen que hacer es cumplir estrictamente las medidas de la regla de las 6 M's y proteger al resto de la ciudadanía y protegerse ellos mismos. Esto es muy importante, porque esto va a permitir que los esfuerzos que invierta el sistema sanitario sea para atender a aquellas personas vulnerables que tienen más riesgo de enfermedad grave y a aquellas personas que han desarrollado ya la enfermedad grave. Y también va a ser un alivio importante para la sobrecarga que en este momento tiene la atención primaria de salud. Y también va a ser un alivio importante para toda la sociedad en su conjunto, que ahora mismo tiene puesto el foco en la infección más que el foco en la vacunación o el foco en la enfermedad grave. Siguiente decisión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. La Liga de Fútbol Profesional y ACB establece unos aforos en las competiciones durante el mes de enero, revisable en función de la evolución de la pandemia, que serán los siguientes: 75% en exterior y 50% en interior. Esto, que se comunicará al Consejo Superior de Deportes, será aplicable a todas las competiciones que se puedan celebrar. Por lo tanto, todas las competiciones que se celebren en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura, aunque no tenga equipo en Primera División o no tenga equipo en la ACB, también seguirán esos aforos. 75% en exterior, 50% en interior. Además,
en el acuerdo del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud aparece una recomendación. Y esa recomendación es que durante el mes de enero la mayor parte, y si puede ser la totalidad del público, sea local, para que no haya excesiva movilidad de la población. Siguiente acuerdo del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Saben que nos han concedido la solicitud que habíamos hecho de equipos de vacunación del Ejército de España dentro de la denominada Operación Baluarte. Serán dos equipos de vacunación que estarán destinados principalmente a las áreas de salud más grandes de la comunidad autónoma, como son el área de salud de Cáceres y el área de salud de Badajoz. No obstante, si llegado el momento y si hiciese falta algún refuerzo más, podríamos solicitar que estos equipos de vacunación prestasen servicios de vacunación en otras zonas de nuestra comunidad autónoma. El personal de esos equipos estará integrado por un oficial enfermero, por un sanitario, médico o enfermero, por personal administrativo e informático y por personal de emergencias en coordinación con los correspondientes de cada comunidad autónoma, además de un conductor. El equipo móvil de vacunación dispondrá de un vehículo preparado para la logística de las vacunas. Estos equipos vacunarán en los centros sanitarios o en los centros que hayan habilitado las áreas de salud para las vacunaciones masivas y siempre estarán acompañados de un equipo de emergencias. La comunidad autónoma aportará el material necesario para la inyección, además de las dosis necesarias para la vacunación. Se puede hacer la sociedad una pregunta. ¿Ustedes recurren al Ejército porque no tienen sanitarios suficientes? La respuesta es verdad que nos hacen falta sanitarios, pero es verdad también que si estamos poniendo el foco en la vacunación, la experiencia del Ejército español en innumerables operaciones, tanto del ámbito de las emergencias como del ámbito de los rastreos de la salud pública, le dan una solvencia muy importante y ninguna mano sobra en este proceso. Ninguna mano sobra en este proceso. Porque esto nos puede permitir disponer de esos equipos de vacunación para vacunar y nos puede liberar personal sanitario para hacer otras funciones que necesita el sistema sanitario para aumentar su capacidad de reacción frente a la enfermedad. Por lo tanto, el agradecimiento por parte del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura al Gobierno de España, al Ejército español y nuestro deseo de colaboración para que sigamos aumentando a este ritmo las vacunaciones. Y termino. El día 4 de enero, se producirá algo que había reclamado la Comunidad Autónoma de Extremadura, que es una reunión conjunta del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, de la Conferencia Sectorial de Educación y de la Conferencia Sectorial de Política Universitaria.
En esa reunión conjunta se establecerán las bases para el inicio de la actividad educativa después de las vacaciones de Navidad. La apuesta de la Comunidad Autónoma de Extremadura, para que a nadie le quepa duda, es reconocer el esfuerzo de los docentes, reconocer el esfuerzo del personal que trabaja en los centros educativos, reconocer el esfuerzo de los alcaldes y alcaldesas en la limpieza, en la fumigación, en la desinfección de los centros escolares, reconocer el papel de la Universidad de Extremadura en el seguimiento de los protocolos de seguridad, con todas las medidas que ya hemos aprendido, más la coordinación que se establecerá entre educación, universidad y salud pública en los próximos días, nuestra postura será que se retome el día 10 la educación presencial y que se retome con todas las medidas de seguridad necesarias. Porque no solo permitirá que los niños y niñas, que los chicos y chicas accedan a un derecho como es el derecho de la educación, a un derecho como es el derecho de la socialización, sino que además nos permitirá retomar el éxito que ha supuesto la campaña de vacunación en los centros escolares para la vacunación pediátrica. Descartamos que tengamos que tomar medidas de aquí a que empiece el año nuevo. Apelo, una vez más, a la responsabilidad de la ciudadanía extremeña. Hemos sabido hacerlo y hemos sabido hacerlo muy bien. Nos tenemos que centrar en algunos aspectos. Vacunarnos lo máximo posible. No pasa nada si alguien decidió no vacunarse y ahora ha decidido vacunarse. Nadie le va a preguntar por qué no lo hizo entonces y lo hace ahora. Nadie le va a recriminar por qué no lo hizo entonces y por qué lo hace ahora. Lo mejor es que se cambie de decisión y se vacune. Segunda cuestión, que intentemos protegernos, no solo para evitar el número de contagios, para evitar la enfermedad grave, sobre todo a los más vulnerables. Vienen fechas en las que es necesario disfrutar del ocio. Vienen fechas en las que es necesario disfrutar de las celebraciones con los amigos, con la familia, con los seres queridos. Se puede hacer cumpliendo con la regla de las 6 M's. Se puede hacer cumpliendo con la regla de las 6 M's. Por tanto, apelo a ese autocuidado. Apelo a que sigamos pendientes de la enfermedad grave, que es la que nos va a decir si tenemos que tomar medidas restrictivas o no. Y por último, apelo a reconocer la fortaleza que tiene un sistema nacional de salud como el que tiene España, a un servicio extremeño de salud como el que tiene Extremadura. Apelo al respeto, apelo a seguir confiando, a establecer relaciones de confianza con nuestros profesionales, con la ciudadanía. Apelo al derecho
de la protección a la salud, pero al mismo tiempo que apelo al derecho a la protección de la salud, pido que se cumpla con el deber ciudadano de proteger a un sistema nacional de salud que nos ha permitido poder dar una respuesta tan importante como españoles a una pandemia que es la mayor de nuestra historia, de nuestra era. Por eso hay que cuidar a nuestro Sistema Nacional de Salud. Por eso hay que cuidar al Servicio Extremeño de Salud. Por eso hay que cuidar a sus profesionales. Solo desde la relación de confianza se establece la necesidad de la vacunación. Solo desde la relación de confianza se preserva, se protege un sistema que se ha mostrado tan eficaz para cumplir con un derecho como es la protección de la salud. Y con esto les deseo a todos los extremeños y a todas las extremeñas que la salida del año 2021 y la entrada del año 2022 se haga de la forma más responsable, más respetuosa y que demos una vez más una lección a este país de la calidad humana que tenemos los extremeños y las extremeñas. Mis mejores deseos y dispuesto a las preguntas que ustedes tengan. ¿Alguna pregunta de los compañeros que tienen el turno de videoconferencia? Álvaro Rubio, del diario Hoy. Sí, buenas, consejero. Nada, quería saber si nos podías detallar con el tema de los equipos de vacunación de las unidades militares, si sabemos el día en el que se van a incorporar esos militares para empezar a vacunar. Todavía no. Estamos en proceso de establecer los protocolos y todavía no sabemos cuándo se van a incorporar. No obstante, en el grupo de coordinación de vacunación del Servicio Extremeño de Salud aún tenemos que disponer de las dosis necesarias para poder incrementar el ritmo de vacunación también con los equipos del Ejército. Así es que supongo que ya de cara a enero serán cuando empiecen a trabajar estos equipos de vacunación. Como todo lo que hace el Ejército español, será una labor callada, una labor ordenada y una labor eficaz. Nos la han demostrado en las inundaciones, nos la han demostrado en los incendios, nos lo han demostrado en los rastreos, nos lo han demostrado en los seguimientos de los contactos y nos lo van a demostrar ahora también en la vacunación en estrecha coordinación con el Servicio Extremeño de Salud. ¿Alguna pregunta más? No, pues muchas gracias. Pues si no hay nada más, muchísimas gracias y feliz año 2022. Muchas gracias.